¿cuáles van a ser nuestros objetivos particulares del webinar que vamos a estar viendo hoy? Tenemos programado 2 horas, esperemos apegarnos estrictamente al tiempo que nosotros tenemos programado. Por ahí la experiencia nos da que tal vez podemos tener un desfase de algunos minutos, entonces voy a tratar de cubrir todos los temas que tenemos que considerar para este tema en las 2 horas que tenemos contempladas, ¿de acuerdo? Segundito, porque aquí hay un cuadro que no me deja. No sé. Listo. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros objetivos del webinar? Justamente conocer y comprender de dónde vienen estos cambios a considerar del cambio climático y cómo vamos a nosotros considerar, cómo vamos a tratar de introducir estas enmiendas de acción climática a los diferentes estándares de sistemas de gestión que posiblemente por ahí nosotros pues tenemos implementados dentro de nuestras organizaciones, ¿verdad? Entonces, va a ser el principal objetivo del webinar, ¿no? Así, pues nosotros al momento de recibir un proceso de auditoría de primera, segunda o tercera parte, o auditoría interna o auditoría externa con fines de certificación, pues nosotros poder evidenciar ese cumplimiento de acuerdo a lo que nos está indicando la propia enmienda. ¿Ok? ¿Hacia quién está dirigido este webinar? Justamente al personal que es responsable de implementar, de gestionar, de evaluar o auditar los estándares de sistemas de gestión, cuáles los que ya hemos mencionado, ¿no? Los más populares, calidad ambiental y seguridad de salud ocupacional. Sin embargo, pues hay algunos otros estándares y si ustedes es el caso de que tienen implementados dentro de su organización, pues ver justamente cómo lo vamos a abordar, ¿no? Entonces está dirigido específicamente a este tipo de personal, aunque pues si a lo mejor nosotros no somos los que implementamos, gestionamos, evaluamos, auditamos, pues también pudiera ser de gran ayuda para que podamos conocer qué es lo que se está considerando con relación a estas enmiendas, ¿no? Entonces, vamos a poder identificar en función de cada una de estas actividades cómo vamos a actuar en función de estas cláusulas, estas nuevas cláusulas que se han integrado dentro de los estándares y poder aplicarlos de manera correcta. ¿Ok? ¿Cuál va a ser el temario? Básicamente, como hablamos, tenemos que mencionar un poco el antecedente para que ustedes vayan comprendiendo hacia dónde va dirigido, por qué se está considerando. Entonces, vamos a hablar por ahí de la Declaración de Londres para combatir el cambio climático, que básicamente es de dónde sale este tema. ¿Cuáles van a ser las expectativas de los sistemas de gestión de las organizaciones certificadas? Si ustedes están certificados, pues, ¿qué es lo que se está esperando que ustedes hagan con relación a estas enmiendas? También vamos a hablar de las expectativas sobre los organismos de certificación, las expectativas sobre los organismos de acreditación y cuáles van a ser específicamente los cambios que estas enmiendas están incluyendo dentro de las normas de sistemas de gestión. Y al final vamos a hacer un repaso de la relación de las normas aplicables en la adición de estos complementos relacionados con las enmiendas, ¿de acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, pues está diseñado para que nos vayamos al fondo de la situación, ver qué es de dónde sale, por qué se está incluyendo estas enmiendas relacionadas con el cambio climático, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que van a hacer los organismos de certificación y por ahí si no conocen, pues así, si nosotros somos una empresa, nosotros implementamos un sistema de gestión. ¿Por qué? Pues porque queremos mejorar algunos elementos de nuestra organización, bien porque nos lo pide algún cliente, porque nos lo pide algún proveedor y pues es un requisito para poder tener estas relaciones comerciales. Entonces nosotros nos acercamos a un organismo de certificación. ¿Para qué? Pues justamente para que certifique que el sistema de gestión que nosotros tenemos implementado dentro de nuestra organización, pues realmente cumple, ¿no? O sea, que nos verifique que lo estamos haciendo bien, ¿no? Pero a muchas veces nosotros nos quedamos ahí, pero así como nosotros nos acercamos con alguien para que nos certifique nuestro sistema de gestión, pues tendremos que cerciorarnos de que ese alguien a quien nos estamos acercando para que nos certifique, pues cuente con la competencia técnica. Entonces, a su vez, los organismos de certificación son evaluados por organismos de acreditación.
Y no queda ahí la cadena, ¿no? Los organismos de acreditación también son evaluados para verificar que tienen la competencia técnica, pero aquí justamente no son evaluados, bueno, sí, por un ente internacional, que es el Foro Internacional de Acreditación, y tiene a su vez foros regionales, ¿no? Entonces, nosotros es bien importante que conozcamos esa cadenita. ¿Por qué? Porque al final del día nos tendremos que asegurar que todos estos se le llama en el medio organismos de evaluación de la conformidad cuenten con la competencia técnica, ¿no? Y si nosotros estamos familiarizados un poquito con este tema, pues eso nos da elementos de trazabilidad para asegurar que realmente tenemos la competencia técnica, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer qué es lo que nos van a pedir, qué es lo que, qué es lo que se tiene que considerar por nuestro organismo de certificación y qué es lo que se va a considerar por parte del organismo de acreditación. Una vez determinado o ya comprendido de dónde salió esto, y estos tres elementos de la certificación, acreditación y nuestras empresas, vamos a irnos directamente a los cambios que se están incluyendo en las normas, y al final del día nada más ver cuáles son las normas que se tienen consideradas. ¿De acuerdo? Si tienen alguna duda, pregunta, comentario, aclaración, sugerencia, con todo gusto lo pueden hacer a través del chat, y en su momento se dará lectura para que se vayan atendiendo todas sus dudas o preguntas. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, vamos a comenzar con esta parte de la Declaración de Londres para combatir el cambio climático, que justamente derivado de esta Declaración de Londres es donde se incorpora la organización ISO y el Foro Internacional de Acreditación, y deciden adquirir algunos elementos de esta Declaración de Londres para combatir el cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? Básicamente es el aumento de en la temperatura de la Tierra. Esto es lo que no, pues es un problema que está en auge, es un tema medioambiental. ¿Por qué? Porque se deriva en estos cambios climáticos a través de un efecto invernadero. ¿Y qué es lo que provoca este efecto invernadero? Como ustedes sabrán, pues un invernadero es una casita que tiene, regularmente así lo vemos, ¿no? Una casita que tiene plásticos en donde adentro pues se hacen crecer vegetación, plantas de cualquier tipo, ¿no? Entonces, lo que hacen los plásticos justamente es almacenar el calor. ¿Para qué? Para que la producción de estas plantas pues sea mucho más rápida. Pues algo parecido pasa en nuestro planeta, ¿no? Nosotros tenemos una atmósfera, tenemos rayos ultravioleta que entran a nuestra atmósfera, que pasan y que sirven para que nosotros podamos tener energía, para que nosotros podamos existir, ¿no? Entonces pasa lo mismo, pasa un efecto invernadero, entran los rayos ultravioleta, generan calor, pero al final de cuentas no salen. ¿Por qué? Porque se genera una capa en nuestra atmósfera que está compuesta de gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son los principales gases de efecto invernadero? Tenemos CO2, tenemos metano, diferentes gases que nosotros, eh, por actividades antropogénicas o actividades naturales, emitimos a la atmósfera. Óxidos de nitrógeno, óxidos de sulfuro, CO2, metano, ozono, todos estos gases están compuestos en nuestra atmósfera. Entonces, estos gases en la atmósfera no permiten que el haz de luz a la longitud de onda que deben de pasar salga de la atmósfera, regrese. Entonces empieza a generar un calentamiento de la Tierra, a lo que se llama calentamiento global, que es el principal problema que tenemos considerado en el cambio climático. Entonces, existen diferentes reuniones, organizaciones, tenemos protocolo de Kioto, tenemos las COPs, tenemos diferentes reuniones en donde las potencias mundiales, los líderes de todo el mundo, se reúnen para ver cuáles acciones tienen que tomar para poder evitar el cambio climático, el calentamiento global. Uno de ellos es justamente
la Declaración de Londres. Esta Declaración de Londres es muy reciente, esta se firmó formalmente en el año 2021 y lo interesante de esta Declaración de Londres es que se une o se incorpora a la organización ISO. Esta organización ISO, como ustedes lo saben, pues es la encargada de la elaboración de las normas, de los estándares internacionales para estandarizar, como su nombre lo dice, algunos procesos. Tenemos normas ISO de las que ustedes puedan imaginarse relacionadas con los sectores económicos de los que ustedes puedan imaginarse, ¿no? Aquí nosotros nos estamos centrando específicamente en normas de sistemas de gestión. ¿Por qué? Porque hacia allá va dirigido los cambios de las enmiendas derivados de esta Declaración de Londres, ¿no? Esta Declaración de Londres o esta reunión se organiza por The British Standard Institution, que es el organismo normalizador del Reino Unido. A su vez, cada país tiene sus organismos normalizadores. Un organismo normalizador es quien es encargado de la elaboración de normas nacionales. Entonces, en México nosotros tenemos diferentes organismos nacionales, digo, organismos de normalización nacionales, como lo son Semarnat, no sé si han visto las normas oficiales mexicanas de Semarnat, de CONUE, de la CRE, de STPS. Entonces, ellos son nuestros organismos normalizadores. También tenemos organismos estandarizadores que se encargan de la elaboración de estándares nacionales que anteriormente se les conocía como normas mexicanas, NMX. Tenemos el IMNC, tenemos al ONCE, tenemos a NICE, tenemos a ANSE. Entonces, esto pues es vaya, un lenguaje que está considerado para el tema de normalización, ¿no? Entonces, en Reino Unido tenemos al British Standard Institution, que es el encargado de la normalización, y hacen esta reunión con los fines de celebrar su 75 aniversario y lo hacen justamente en la semana ISO. ISO también tiene justamente sus reuniones y en esta reunión decidieron reunir a 163 organismos nacionales de normalización de diferentes países del mundo, ¿no? Entonces, justamente para hablar de este tema, del tema del cambio climático a través del calentamiento global. Entonces, esto fue un gran antecedente. ¿Por qué? Porque ISO se empieza a reunir justamente con los organismos normalizadores que regularmente lo hace, pero ahora lo hacen justamente con la finalidad de hacer justamente una declaración que tenga que ver con el cambio climático. ¿Ok? Entonces, lo que nos origina en esta reunión, en donde se integran los organismos normalizadores con ISO, es una declaración de Londres. Esta declaración de Londres, ¿qué es? Es un compromiso como el que se establece en el protocolo de Kioto, en la reunión de Río, en las COPs, en donde se generan compromisos. Estos compromisos los que generan en la declaración de Londres buscan apoyar la acción climática. México es uno de los países de Latinoamérica que ha generado desde un inicio de que se empezó a tratar este tema diversos compromisos relacionados con la acción climática. Por ahí, si no lo saben, pues nosotros hemos, bueno, a través de nuestros gobiernos, obviamente, los hemos realizado o nos hemos adjudicado el compromiso de bajar nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en ciertos porcentajes. Y esto a través de las COPs, de las famosas COPs, se va dando el seguimiento, ¿no? Entonces, en esta declaración de Londres, justamente como se integra ISO, se genera un compromiso por parte de ISO que las normas de los sistemas de gestión que van asociadas con las actividades productivas de cada país, un sistema de gestión de la calidad es para una organización, igual un sistema de gestión ambiental y demás. Entonces, se ISO se compromete a que sus normas van a adquirir acciones que apoyen la contribución o la disminución de los efectos que genera la acción climática y al hablar de sistemas de gestión, promover iniciativas para lograr
todos los objetivos globales en relación a la acción climática. Entonces, como eso se empieza a generar este compromiso asociado al cambio climático, pues es lo que origina que nosotros tengamos enmiendas para diferentes normas de sistemas de gestión y adivinen qué, pues va a incluir el tema de la acción climática, ¿no? Entonces, básicamente en la mayoría de las normas de sistemas de gestión, nos va a incluir estos elementos de acción climática. ¿Para qué? Pues con la finalidad de que se incentive a las organizaciones que implementan sistemas de gestión a contribuir de alguna u otra manera con los objetivos climáticos globales. ¿De acuerdo? Y bueno, esto busca tener al final del día el cero neto o el NIT cero. Ese NIT cero justamente va relacionado con el tema de la eliminación de emisiones de gases de efecto invernadero o al final buscar justamente esa eliminación. ¿De acuerdo? Entonces, así como tenemos nuestra declaración de Londres, pues nosotros tenemos antecedentes bastante, pues ya de bastante tiempo o bastante importantes asociados con el cambio climático o con el calentamiento global, ¿no? Podemos empezar desde el inicio, que en 1972 se genera la parte de Conferencia de Estocolmo, en donde, insisto, los líderes del mundo se reúnen para hablar de estos elementos de cambio climático. Posteriormente, en 1975, se adquiere todo lo que se habló en la conferencia de Estocolmo por parte de Naciones Unidas y se genera en 1975 el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Posteriormente se le da seguimiento a todos estos compromisos, a todas estas pláticas a través de un informe de Brundtland y en 1992 se genera nuestra cumbre de Tierra de Río. ¿Por qué es importante esta cumbre de Tierra de Río? Porque se empiezan a modificar todos los compromisos que hacen ¿no? estos países que se adhieren al programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y empiezan a actualizar los compromisos con términos reales. En México, por ejemplo, tenemos un inventario nacional de emisiones que se genera cada cierto tiempo, con el cual nosotros sabemos o podemos decir, ¿sabes qué? En tal sector tenemos que generar tal iniciativa, en tal sector tal, tal. Si ustedes son personal que eh, tiene relación con legislación, específicamente con la dependencia gubernamental, por ejemplo, de Semarnat, pues conocen que nosotros cada año tenemos que llenar una cédula de operación anual que de alguna u otra manera nos habla de la parte de los residuos, la parte de las emisiones, la parte de consumo de agua, etcétera, ¿no? Pero adicional, pues nosotros tenemos un programa que se llama un programa GI México y tenemos un programa que se llama obligatorio que se llama Registro Nacional de Emisiones, justamente para que nosotros, todo el territorio nacional de nuestro país, de los Estados Unidos mexicanos, tengamos la certeza de cuántas emisiones está emitiendo nuestras actividades en cierta periodicidad de tiempo, ¿no? Entonces, todos los países tienen cada uno de estos. A mí, en lo personal, me ha tocado participar en este tipo de programas en México, en Costa Rica, en Ecuador y pues la verdad que son bastante interesantes, ¿no? Entonces, vamos viendo un poco cómo estas iniciativas o todos estos elementos que desde 1972 se han trabajado empiezan a generar frutos, ¿no? Por ahí tenemos un programa de bonos de carbono o bonos verdes que también está en México, está en una etapa piloto, pero en algunos países de Europa ya se está comercializando con el tema de carbono, ¿no? Entonces son temas bastante interesantes pero, insisto, esto solo lo estamos viendo como antecedentes, ¿no? Tenemos la parte de la cumbre de Tierra de Río, en 2000 hablamos de la Declaración del Milenio, en el 2002 tenemos la cumbre sobre desarrollo sostenible en Johannesburgo, en 2012 tenemos una nueva cumbre de Río. Plus 20 y hemos tenido a su vez algunas COPs y algunas reuniones que han hablado de esta situación, ¿no? La más reciente justamente es el tema de la declaración del ¿ok? Y aquí tenemos una línea de tiempo que nos habla un poquito de estos elementos, simplemente como referencia. En esta tenemos
una línea de 1979 a 2021 y nos habla cómo es que se han manejado algunos elementos. Aquí hablamos ya un poco más de, por ejemplo, en el 2005 la entrada en vigor del protocolo de Kioto, tenemos la creación de un panel intergubernamental de cambio climático que es el IPCC. Eso es bien interesante porque, por ejemplo, para inventarios de gases de efecto invernadero, que el programa RENE obliga a algunas organizaciones que son grandes generadores a tener unos inventarios y a su vez que estos inventarios sean verificados, ¿no? Entonces, tenemos aquí información bastante interesante sobre los propios antecedentes que se han tenido con relación al tema del cambio climático, ¿no? Todo esto empezó en 1979, bueno, en 1972 con los elementos que vimos y pues la creación de todos estos elementos, ¿no? Entonces, sí es bien interesante que por ahí ustedes, si no están familiarizados con este tema, pues se vayan familiarizando. ¿Por qué? Porque muchas veces de estos antecedentes empiezan a generarse normas, empiezan a generarse leyes. ¿Cuáles son? Por ejemplo, en México tenemos, ya hablamos que nuestro ente normalizador en relación a temas de cambio climático, pues es Semarnat, ¿verdad? Y lo vigilan a través de Profepa. Entonces ahí si hablamos en términos de sistemas de gestión, pues nosotros tenemos que tener una necesidades, expectativas de las partes interesadas, ¿verdad? Es nuestra cláusula 4. Y ahí, de alguna u otra manera, pues tenemos que empezar a involucrar quienes son nuestras dependencias gubernamentales o todas nuestras partes interesadas asociadas al cambio climático. Entonces ya mencionamos dos. En México tenemos leyes asociadas a temas de cambio climático. Tenemos una ley general de cambio climático, tenemos una ley de infraestructura de la calidad, tenemos diferentes normas oficiales mexicanas asociadas a esto. Entonces, ¿qué es lo que nos piden o qué es lo que nos van a pedir? Que ya lo empecemos a considerar. Entonces, sí es bien importante ver, por ejemplo, protocolo de Kioto, elementos del panel intergubernamental sobre el cambio climático, todos los compromisos en los que México ha sido partícipe para empezar a considerarlos, verificar que exista, que no exista legislación o normas que nosotros posiblemente no estemos cumpliendo o ni siquiera sepamos que existen, pero ahora las tendremos que considerar, ¿de acuerdo? Entonces, bien importante este tema. Entonces, ya una vez que vimos estos antecedentes, pues al final de cuentas, derivado de lo de las enmiendas de cambio climático que se están incorporando a las normas ISO, pues esta declaración de Londres compromete a todos los firmantes. Recuerdan que hablamos de los diferentes entes normalizadores que participaron en esa reunión de ISO con el ente normalizador de Londres. Entonces, ahí se firmaron compromisos para considerar acciones claves sobre el clima en cada norma que se cree. Firmó el compromiso que cada vez que ellos emitan una norma o que creen una norma, se tendrán que incluir elementos relacionados sobre el clima. Por eso es que posteriormente a esto dijeron, ok, nuevas normas que nosotros creemos, que que nosotros hagamos van a considerar los elementos del clima. ¿Y qué va a pasar con las normas que nosotros ya tenemos publicadas? Pues vamos a hacer las enmiendas. Entonces generan las enmiendas y dicen, ok, tu organización que ya implementaste un sistema de gestión bajo una norma ISO 9001, adivina que pues aquí está la enmienda y ahora adicional a la norma ISO 9001 tendrás que considerar esta enmienda para la implementación de tu sistema de gestión. Entonces, ese fue el compromiso que adquirió ISO, ¿no? A las normas de recién creación y a las normas existentes, ¿no? Estas normas internacionales que genera ISO a través de sus comités, no sé si ustedes están familiarizados, pero también es importante. Estas normas se crean por comités técnicos. Esos comités técnicos están integrados por personas especializadas en el tema de todo el mundo. Es bien interesante participar en estos comités porque a mí me ha tocado en lo personal participar en algunos comités y literal, son personas de todo el mundo en donde se reúnen en una sala y empiezan a debatir de los puntos que nos establecen las normas. Me ha tocado para temas de actualización de norma.
estas normas internacionales tienen una revisión cada 5 años. Cada 5 años se revisan las normas para asegurarse de que éstas estén cumpliendo con los requisitos que requiere para los fines a los que está creado, ¿verdad? Por eso tenemos actualmente una norma ISO 9000 en su versión 2015. En el 2020 se revisó y se determinó que sigue cumpliendo, pero adivinen qué, pronto nos toca una revisión de esa norma ISO 9000 porque se revisan cada 5 años. Si se determina que no hay ninguna modificación, se tendrá que dejar esta parte, ¿no? Pero pues tenemos una enmienda pendiente, entonces posiblemente se incluya el tema de la enmienda en esa revisión y a lo mejor, no lo sabemos, eso lo decidirá el comité técnico, tendremos una norma ISO 9000 en su versión 2025. Por eso tenemos una ISO 9000, teníamos una ISO 9000 en su versión 2008, después en su versión 2011. ¿Por qué? Porque se están monitoreando. Entonces, es bien importante que lo sepan y estar al pendiente si tienen sus sistemas de gestión bajo cierto estándar, porque posiblemente tendremos actualizaciones de estas normas derivadas de estas enmiendas. ¿Ok? Como las enmiendas o los compromisos se firmaron automáticamente, no se puede hacer, obviamente, la actualización porque como se adquirió el compromiso, ¿sabes qué? Pues sacamos el parche de la norma, ¿no? Que ellos le llaman enmienda. Entonces, sí es bien importante que lo consideren porque van a tener que estar monitoreando muy, muy bien el tema de la validez de la norma. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ya que se firma el compromiso por parte de la organización ISO, se elabora un plan de acción por parte de ellos en los cuales ellos van a detallar las iniciativas tangibles y los mecanismos de cómo van a publicar esta información. De ahí, los organismos de ISO, a través del Foro Internacional de Acreditación, envía diferentes comunicados a los organismos de acreditación en donde les indica, oye, mira, ¿sabes qué? Ya publicamos las enmiendas de las normas ISO, tienes periodicidad o ya velas considerando. ¿Qué es lo que pasa? Los organismos de acreditación, a su vez, les informan a los organismos de certificación. Hey, organismo de certificación, tenemos ya, ISO nos informó que tienen las enmiendas de las normas tal, tal y tal, para que las vayas considerando. ¿Y qué es lo que pasa? Pues los organismos de certificación les comunican a sus organizaciones certificadas, hey, ya tenemos las enmiendas de la norma que te aplica, entonces lo tienes que ir considerando. ¿Ok? ¿Cómo? Pues justamente a través de un plan de acción. Este plan de acción, desde que se firma el acuerdo, empieza a entrar en vigor y automáticamente los comunicados dicen ya se tienen que tomar en cuenta, pero de repente pues ya los empiezan a considerar al momento de estar evaluando la conformidad. Entonces, ¿por qué? Pues porque al final de cuentas, regularmente siempre las normas tienen una transición de 3 años en temas de actualización. Sin embargo, pues los cambios relacionados con el cambio climático que se incluyen en las enmiendas no son de gran calado, es decir, no tienes que hacer muchas modificaciones. Entonces, pues lo puedes considerar desde que se publican. Recuerden que ustedes en todas estas normas de sistemas de gestión ya se encuentran con una estructura de alto nivel, que esto era el objetivo es que se puedan integrar. Entonces, ustedes cada año hacen una revisión por la dirección, cada año hacen una auditoría interna. Entonces, justamente el tema era, pues ya empieza lo a considerar, ¿no? Y con esto, pues justamente ya permitir la transición al cero neto. Esto posiblemente no va a ser en el corto plazo, pero pues es la pequeña acción que ha determinado ISO incluir en las normas para buscar justamente ese cero neto, como les decía anteriormente, ese cero neto se refiere a reducir a cero las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Este plan de acción se tiene que trabajar con todos los miembros. ¿Cuáles miembros? Pues los miembros que son entes normalizadores, partes interesadas y socios, para tener en cuenta la ciencia del clima en el desarrollo de todas las normas y todas las publicaciones de normas ya existentes o normas nuevas. Justamente el compromiso que generó ISO a través de la Declaración de Londres y bueno,
también una de las grandes partes que involucra es cuando tú estés desarrollando normas o cuando estés haciendo esta revisión técnica que ya quedamos que es de 5 años, pues incluye a la sociedad civil y a una parte interesada importante asociadas con el cambio climático. Entonces, a esto contribuye a que se tenga una mayor participación de la sociedad civil en el tema de la elaboración de las normas. ¿Con qué? Con el fin de que se tenga una mejor perspectiva que incluya la norma con relación a cambio climático. Entonces, no nos sorprenda que posteriormente, si se genera una actualización, se vayan incluyendo nuevos elementos asociados al cambio climático. Estos elementos, al tener el protocolo, la Declaración de Londres y el compromiso por parte de ISO, seguramente va a pasar. Entonces es importante que ustedes lo vayan considerando. ¿De acuerdo? Como ustedes lo saben, pues estas normas ISO, el fin de tener esas normas internacionales, estos estándares internacionales, es que nosotros reduzcamos la brecha en temas de la exportación, importación de productos, servicios que cuenten con las mismas características y como bien su nombre lo dice, estandarizar para asegurar que tengamos la misma calidad, para asegurar que tenemos los mismos compromisos del medio ambiente, para asegurar que tenemos los mismos compromisos relacionados con seguridad, salud ocupacional, con seguridad de la información, con cada una de las disciplinas del sistema de gestión. Entonces, pues se determina que todas estas normas juegan un papel crucial dentro de la economía global y por eso es que se incluye el tema de ISO en la Declaración de Londres, ¿no? Tenemos, si ustedes se meten a la página de www.iso.org, van a poder encontrar que tenemos normas ISO de las cosas que se imaginen. Tenemos normas para sistemas de gestión, tenemos normas para verificación, tenemos normas para la norma, para la parte de calibración, para la parte de pruebas, para la parte de laboratorios clínicos, para alimentos, para dispositivos médicos. Tenemos normas ISO para todo. ¿Por qué? Porque es la manera en que en todo el mundo se está estandarizando los elementos que deben de tener los productos, servicios de este tipo, ¿no? Entonces, todas estas normas tienen que apoyar la agenda climática. ¿Cuál agenda climática? La agenda climática internacional y la nacional. Regularmente, para que cada país tome las acciones climáticas, toma en cuenta los acuerdos internacionales, ¿no? Y adivinen qué, pues esto nos va a ayudar a cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero y promover cualquier acción que se esté tomando en cualquier parte del mundo para adquirir buenas prácticas en gestión ambiental. Entonces, cuando hablamos del cambio climático, justamente, o sea, hablamos de calentamiento global a través de un efecto invernadero, pues tenemos que calcular los gases de efecto invernadero. Por eso yo les hacía mucho mención del programa RENE, nuestros inventarios de gases de efecto invernadero, nuestras cédulas de operación anual, que es lo que nos pide Semarnat para nosotros, organizaciones, tener un control de estos gases de efecto invernadero. Entonces, si nosotros tenemos muy Bueno, deficiente sí, en nuestras organizaciones, por a favor, ver, ahí dime. apoyan apagando su micrófono, se los agradecería bastante. Entonces, tenemos que fortalecer en Ujú. nuestra organización el tema de los gases de efecto invernadero, de la cuantificación de gases de efecto invernadero. Por ahí a lo mejor nosotros no lo tenemos considerado o no sabemos que en nuestras organizaciones existe justamente un departamento ambiental que se encarga de tener nuestro inventario de gases de efecto invernadero. Ahora, sí o sí, lo tendremos que considerar. ¿Por qué? Porque está asociado con compromisos ambientales. ¿De acuerdo? También de igual manera hay muchos sistemas de gestión ambiental que tienen algunas organizaciones que no consideran los elementos de gases de efecto invernadero y ahora con estas enmiendas se va a tener que considerar porque de lo contrario, si los auditores, si los evaluadores ven que no está considerada o que ustedes ponen una justificación de no me aplica, pues al final de cuentas van a tener por ahí algún hallazgo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces,
Si nosotros no llegamos a tener estas normas internacionales actualizadas que incluyen ya estos elementos de cambio climático, la industria y otras partes interesadas, no podemos lograr eso, ¿verdad? No lo vamos a considerar y entonces no vamos a contribuir al cumplimiento de esos compromisos. Por eso, ISO va a trabajar para que estas normas y cualquier tipo de publicaciones aceleren un logro exitoso de los compromisos realizados en el Acuerdo de París, que contribuyan a los objetivos del desarrollo sostenible y lo que se ha realizado por parte de Naciones Unidas para la Adaptación y Resiliencia. Entonces es bien importante, una vez más, a lo mejor ustedes lo ven indirectamente aquí en nuestra presentación, pero son elementos que debemos de considerar en nuestro contexto de la organización como partes interesadas, como necesidades expectativas y como requisitos. Entonces, ya hablamos de la Declaración de Londres, estamos hablando de el Acuerdo de París y bien importante, los objetivos del desarrollo sostenible. Estos objetivos del desarrollo sostenible nosotros lo vemos en la diapositiva, son 17 objetivos del desarrollo sostenible. Obviamente nosotros nos vamos a enfocar a cuáles, a los asociados con el cambio climático. ¿Cuáles son? Posiblemente el 6, agua limpia y saneamiento, posiblemente el 7, energía asequible. Déjenme ver. El 11, ciudades y comunidades sostenibles. El 13, acción por el clima. El 15, vida de ecosistemas terrestres. Y el 17 posiblemente alianza para lograr los objetivos. Estos objetivos del desarrollo sostenible van a verse impactados con este tema de acciones climáticas. ¿Por qué? Porque el de agua limpia y saneamiento, si ustedes empiezan a empapar un poquito más del tema de gases de efecto invernadero, pues a través del agua limpia si ustedes en sus organizaciones tienen una planta de tratamiento de aguas residuales, pues por ahí estamos teniendo emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? El consumo de energía, si nosotros tenemos una caldera, si nosotros tenemos una planta vehicular, si nosotros tenemos una chimenea, pues a través de la quema de combustibles fósiles emitimos gases de efecto invernadero. ¿Ok? Esto lo vamos a ver un poco cuando nos metamos un poco a lo de gases de efecto invernadero, ¿no? Y todo esto tiene que ver con la parte de ciudades y comunidades sostenibles, porque al final de cuentas lo que busca es que nuestra organización tenga un compromiso con la sustentabilidad o sostenibilidad. eh, Actualmente se consideran sinónimos, ¿no? Acción por el clima, pues a través de estas acciones del tratamiento, del tema del agua limpia, del uso eficiente de la energía y de considerar la sostenibilidad, estamos teniendo acción por el clima y bueno, pues también la vida de ecosistemas terrestres. ¿Por qué? Porque regularmente estos son nuestros reservorios. Bueno, nosotros nos metemos a elementos de gases de efecto invernadero. Una cosa es la emisión, pero otra cosa es la captación. ¿Cuál es el principal gas de efecto invernadero que se tiene que considerar o que se considera? De hecho, todos los gases de efecto invernadero se cuantifican en CO2 equivalente. CO2, que es dióxido de carbono. El máximo grado de descomposición de la materia orgánica es el CO2. Entonces, por eso es que se maneja a través de este CO2. Nosotros, si hacemos la combustión de nuestra gasolina en nuestro auto, pues en los escapes, adivinen qué va, CO2. Lo que estamos degradando es justamente el combustible, lo transformamos en energía calorífica y se desprende CO2, pero no nada más se desprende CO2, se desprenden diferentes tipos de gases como óxidos de sulfuro, óxidos de nitrógeno, etcétera. Cuando un volcán hace erupción, emite grandes cantidades de CO2, de metano, de óxidos sulfúricos, de óxidos nitrosos. Entonces, tenemos muchas actividades dentro de nuestras organizaciones que en las cuales estamos emitiendo gases de efecto invernadero. Entonces, tenemos que considerar todos estos elementos, ¿de acuerdo? Si nosotros solamente somos la parte que administramos un sistema de gestión, posiblemente no tengamos conocimiento de esto, pero sí, posiblemente en la parte técnica de nuestras organizaciones, en donde se elabora el producto, en donde tenemos diferentes equipos, ellos estén conscientes de
que se está emitiendo gases de efecto invernadero. Entonces es importante que ya lo empecemos a considerar. ¿Ok? Entonces vamos a hablar un breve resumen de estos antecedentes. Pues tenemos principalmente el Acuerdo de París, que ya lo vimos, este Acuerdo de París, al ser un caso emblemático o que fue parteaguas en el tema de los compromisos con el cambio climático, pues lo debemos de considerar. El último que tenemos fue en 2015 y este Acuerdo de París es un tratado internacional de diferentes países. Fue adoptado por 196 partes en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP21 en París, el 12 de diciembre de 2015 y entró en vigor el 4 de noviembre de 2016. No, México es uno de los países que firmó este Acuerdo de París. El objetivo principal de este Acuerdo de París es mantener el aumento de la temperatura media mundial a un nivel adecuado, es decir, no estar calentando más la Tierra por debajo de los 2 grados por encima de los niveles preindustriales y proseguir esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1.5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. Obviamente nosotros a lo mejor no nos metemos, pero todos estos compromisos, todos estos acuerdos están públicos, son públicos, entonces ahí nosotros nos tendremos que estar metiendo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos el Acuerdo de París, tenemos los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que ya los vimos. Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible se desarrollan como un plan maestro para poder cumplir o buscar la sostenibilidad para todos. ¿Qué entendemos por sostenible, por sustentabilidad? Pues justamente es el manejo de los recursos en el presente, asegurando que nuestras generaciones futuras también van a tener esos recursos, es decir, que no abarquemos todos los recursos en este tiempo y al final de cuentas, no sé, en 5 años, 10 años, un año, el día de mañana, pues las nuevas generaciones no cuenten con estos recursos, que desgraciadamente pues no lo estamos haciendo muy bien, ¿verdad? Caso ejemplo, lo estamos pasando con el tema del agua, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar a hacer gestiones para que estos recursos, ya sean naturales o no naturales, se puedan seguir manejando, se puedan seguir tener un acceso por parte de nuestras generaciones futuras. Entonces, la sostenibilidad o la sustentabilidad busca justamente el equilibrio, al menos en temas de organizaciones o empresas o fábricas o este tipo de organizaciones que se dedican al desarrollo de productos que busquen un consumo adecuado, que busquen productos adecuados, que busquen materia prima adecuada. ¿Para qué? Para no comprometer el uso de los recursos, ¿de acuerdo? Entonces, estos objetivos justamente se establecieron buscando ese futuro sostenible, ¿ok? En los objetivos del desarrollo sostenible también se incorporan desafíos globales a los que nos enfrentamos día a día. Vimos algunos objetivos que no estaban del todo asociados con el tema del calentamiento global, como el tema de la pobreza, el tema de la desigualdad, la prosperidad, la paz y la justicia. Sin embargo, para nosotros, el tema del que estamos hablando, la parte del clima y la degradación ambiental, es algo que es fundamental. ¿De acuerdo? Entonces, estos objetivos del desarrollo sostenible están considerados para el 2030. Posiblemente cuando se realizaron estos objetivos, pues el 2030 quedaba en un futuro lejano, ¿verdad? Pero el 2030, pues nosotros que estamos en el 2024, pues básicamente está a 6 años. Entonces, hay que también ver cómo se van a modificar esos objetivos del desarrollo sostenible o cómo se están llevando a cabo los seguimientos a través de Naciones Unidas en las COPs. ¿Por qué? Pues porque tampoco le estamos poniendo como que mucho caso. ¿Y esto a qué se debe? Pues a que muchas veces los gobiernos no, a pesar de que firman a veces acuerdos, no le dan seguimiento. Caso, por ejemplo, en Estados Unidos. Estados Unidos ha sido de los países que en un inicio no firmaron el protocolo de Kioto, no firmaron el Acuerdo de París, porque ellos son los principales, Estados Unidos y China son los principales países que contaminan o que emiten gases de efecto invernadero al por mayor por ser los principales países productores.
en algunos gobiernos entrantes o salientes deciden sí comprometerse a hacer acciones que contribuyan al tema del cambio climático, pero en algunas organizaciones de plano no hacen los compromisos o se salen de este tipo de iniciativas. Caso, por ejemplo, en el gobierno anterior de Estados Unidos, por ejemplo, Trump, él se salió de todos los compromisos que adquirió Estados Unidos y él dijo, yo voy a seguir produciendo y no me importa cuántas emisiones voy a tener a la atmósfera, ¿no? Tanto así que decía que el cambio climático era un invento, ¿no? Entonces, esto tiene que ver mucho con el tema de nuestros gobiernos, a través de las legislaciones, a través de las normas, a través de todos estos elementos que al final de cuentas nosotros como organización tenemos que cumplir. Entonces, bueno, esos son los principales. Sin embargo, por ahí tenemos nuestra línea del tiempo donde establecen algunas acciones. Esto simplemente es para que lo tomen en cuenta, para que vean el ejemplo de cómo es que tenemos que empezar a considerar estos elementos, ¿no? Entonces, ya que hizo la firma de este compromiso en la Declaración de Londres, ¿qué es lo que va a realizar? En primera instancia, ISO va a fomentar la consideración activa de la ciencia climática y de todas las transiciones asociadas en todas las normas y publicaciones internacionales nuevas y revisadas que tengan que realizar. Tendrá que incorporar elementos de la sociedad civil y obviamente elementos de ciencia climática al momento del desarrollo de normas internacionales y cualquier publicación y desarrollará y publicará un plan de acción y un marco de medición que detallen las acciones e iniciativas concretas y cómo se van a presentar estos informes. Por ahí no sé si lo saben, pero hizo a través del Foro Internacional de Acreditación. Por ejemplo, ahorita estamos con el organismo de certificación Management International Register, pero así como MIR, tenemos diferentes organismos de certificación. El organismo de acreditación de manera anual compila los resultados que ha tenido las organizaciones que cada uno de los organismos de certificación tienen a través de sus auditorías. Y esta información es cargada para el Foro Internacional de Acreditación. El Foro Internacional de Acreditación de manera anual hace un compilado de toda esa información y publica estadísticas de cómo es que se está comportando la certificación en todos los países que son, obviamente, que tienen el acuerdo. Ahí se maneja como acuerdos de reconocimiento mutuo. Y si ustedes son un poquito más curiosos, pueden ingresar a la página de iaf.nu y ahí van a ver publicaciones de cómo se comporta el tema de la evaluación de la conformidad. Obviamente hay de diferentes normas, pero hay publicaciones específicas asociadas de cómo se está comportando la certificación, cómo se está comportando el cumplimiento de las normas de ISO 9000, ISO 14000, de todas las normas. Hay, hay inclusive grupos de trabajo que ayudan al tema del cumplimiento de las normas. Con esta parte de ISO hay un grupo de trabajo que se llama, ahorita les digo el nombre porque no lo tengo ahorita presente, pero hay un grupo específico para la evaluación de ISO 9001 y en los cuales ya están incluyendo el tema de la ciencia climática. Entonces, es bastante información, pero ya lo está trabajando. ISO ya desarrolló y publicó este plan de acción y está realizando todas estas acciones. Por eso es importante que nosotros en este tipo de webinars, en este tipo de información, bajemos la información para que ustedes investiguen un poquito más y empiecen a tener acceso a esas herramientas, porque muchas veces ni siquiera nos enteramos de que existen. ¿De acuerdo? Entonces va a haber publicaciones asociadas a esto, a cómo está funcionando esta parte de las enmiendas de las normas de sistemas de gestión y cómo es que están contribuyendo al tema del cambio climático. Pero esto de quién va a depender, en primera instancia, de las organizaciones que implementan los sistemas de gestión, en segunda instancia, y bien importante, de los organismos de certificación que les evalúen de manera correcta, ¿verdad? Porque en este tema, pues vemos muchas veces que también se deja de lado, ¿no? No hay una correcta auditoría o a lo mejor el auditor no lo plasma bien y pues seguimos arrastrando el tema de la deficiencia de la inclusión de estos elementos. Un segundo, por favor.
Perdón. Entonces, es bien importante que nosotros, como parte de la implementación del sistema de gestión, lo empecemos a considerar. Muy bien, ¿cuál es la relación? Y esto es bien importante que lo consideren porque aquí vamos a hablar justamente de elementos primordiales para que nosotros tomemos en cuenta como parte de el cambio climático. ¿Cuál es nuestra legislación o cuál es la relación que nosotros podemos detectar en México con relación al cambio climático? Bueno, para empezar, nosotros sabemos que nuestro máximo ente jurídico, lo que debemos de cumplir, está en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en esta Constitución Política de los Estados Unidos hay algunos artículos que nos hablan justamente del tema del cambio climático. Entonces, es bien importante porque muchas veces tampoco lo sabemos ni lo consideramos. Como ya les había mencionado, nosotros tenemos una ley general de cambio climático en donde hay exigencias para cada organización o para algunos tipos de organizaciones que deben de cumplir. Y esto es bien, bien importante porque muchas veces, por ejemplo, tenemos un sistema de gestión ambiental y no consideramos el tema de la ley de general de cambio climático, ¿eh? Y hay muchas veces que nosotros hacemos nuestro sistema de gestión, no lo consideramos, llega la auditoría y tampoco lo estamos considerando. Pero ojo, con estos cambios, los auditores ya lo van a considerar. Los organismos de certificación ya lo tienen que considerar. Tenemos una ley general de equilibrio ecológico y protección al ambiente que también tenemos que considerar. Tenemos una ley de transición energética que también tenemos que considerar. Tenemos una ley general del desarrollo forestal y sustentable que también tenemos que considerar. Entonces, estos son algunos elementos que tienen una relación directa con el cambio climático y que debemos de considerar porque pues va a verse influido en el tema del cambio climático. Aunque nosotros tengamos un sistema de gestión de la calidad, si nosotros tenemos asociado algún elemento de calidad asociado con sustentabilidad o cambio climático, pues posiblemente en alguna de esta legislación vamos a poder encontrar elementos. ¿Y qué es lo que nos dice el propio sistema de gestión? Pues que ese sistema de gestión nos va a ayudar a cumplir con requisitos legales y reglamentarios y adivinen qué, todos los que tenemos aquí son requisitos legales. ¿De acuerdo? Por otra parte, también tenemos la Ley General de Salud. Si nosotros estamos hablando de que el calentamiento global es por las emisiones de gases de efecto invernadero, pues también tenemos algunos elementos que obviamente estos elementos de gases de efecto invernadero pues pueden afectar al tema de la salud, ¿verdad? Entonces también posiblemente lo tendremos que estar ahí considerando. Por aquí nos dice Héctor Chávez, ¿qué se espera con Claudia Sheinbaum? Pues estos son elementos tal vez de política, pero pues nosotros tenemos nuestra legislación ambiental, entonces independientemente tengamos una inclinación política, pues la legislación sigue existiendo y si tenemos un sistema de gestión lo tendremos que considerar, ¿no? Adelante, Brian, que creo que tienes la mano levantada, o si quieres poner tu pregunta en el chat, pues estaría perfecto, ¿no? ¿No? Ok. Entonces, pues también tendremos que considerar algunos elementos de algunas legislaciones que posiblemente pensamos que no tiene relación con el tema de cambio climático, pero, por ejemplo, en la Ley General de Salud, nosotros tenemos el artículo cuarto, justamente que está asociado con la Constitución Política y nos habla del acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la federación en entidades federativas en materia de salubridad general y la ejecución de acciones para contrarrestar efectos del cambio climático. Entonces, lo pongo justamente en función de que no necesariamente específica la ley específica para cambio climático nos habla. Hay algunas leyes, la Ley General de Salud que nos aplica para todos, que también nos habla de tenemos que tomar acciones para contrarrestar efectos del cambio climático. También tenemos el artículo 118 y 119 de esta Ley General de Salud que nos habla de determinar y evaluar riesgos sanitarios a los que se encuentra expuesta la población por fenómenos naturales originados por el cambio climático, formular programas para la atención y control de efectos nocivos del ambiente
en la salud que consideren, entre otros aspectos del cambio climático. Entonces, todos estos elementos, insisto, ya se tienen en nuestra legislación, pero nosotros, de alguna u otra manera, pues los tendremos que considerar, tendremos que hacer un análisis un poquito más detallado para considerar los elementos de cambio climático, ¿no? Insisto, estos solamente son ejemplos, no es de que son los únicos, entonces lo tienen que considerar. La principal, pues la Ley General de Cambio Climático, en esta ley, pues se determinan el alcance y contenido de la política que el día de hoy se tiene en el entorno nacional con relación al cambio climático. Tenemos obligaciones de autoridades de Estado y facultades de los tres órdenes de gobierno. Detallan los mecanismos necesarios para enfrentar este reto que se van a considerar en estos tres órdenes y la federación tiene que formular y conducir la política nacional. Bien importante, de las leyes se derivan normas, normas oficiales mexicanas y estándares nacionales. Las normas oficiales mexicanas son de carácter obligatorio, entonces también hay que considerar esas normas oficiales mexicanas, ¿de acuerdo? Entonces tendremos que meternos en primera instancia a la ley y posteriormente a nuestras normas y posteriormente a nuestros estándares. ¿Ah? Tenemos también la Estrategia Nacional de Cambio Climático, que también se están actualizando. De hecho, en cada cambio de gobierno se publica un Plan Nacional de Desarrollo y regularmente estos planes nacionales de desarrollo van asociados con la creación de normas, con la creación de leyes. Entonces, sí es bien importante. Yo recuerdo que buena práctica en mis etapas de estudiante era cada cambio de gobierno me hacían leer el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Entonces, ahorita, como bien lo comentaban, pues vamos a tener un cambio de gobierno. Hay que ver si en el Plan Nacional de Desarrollo se van a incluir algunos elementos de sustentabilidad. ¿Por qué? Porque en todos los planes de desarrollo, excepto en el del gobierno, bueno, a pasado, al que tenemos ahorita, de plano se le olvidó el tema de sustentabilidad, ¿no? Ahí sí, de plano, regularmente cuando nosotros hacemos el estudio de los planes nacionales de desarrollo, desafortunadamente vemos que es una copia del anterior, pero con algunos elementos que se cambiaron. Pero en el de la administración pasada, definitivamente se lo volaron, ¿no? Pero ahorita sí tenemos elementos de sustentabilidad o de cambio climático en este Plan Nacional de Desarrollo. Ahorita tendremos que ver cómo se está considerando en la nueva administración, ¿de acuerdo? Adicional al Plan Nacional de Desarrollo, justamente se hacen estrategias. Nosotros tenemos esta Estrategia Nacional de Cambio Climático y este es un instrumento para guiar las acciones para combatir el fenómeno durante 40 años. Obviamente esto se va actualizando, por eso también es bien importante que nosotros lo estemos visualizando, ¿no? Todos estos elementos se fundamentan en cuestiones científicas y generan una ruta de largo plazo para mejorar la salud y calidad de vida, asociada justamente con el tema de la resiliencia. Si alguien no sabe qué es la resiliencia, pues le explicamos brevemente, ¿no? La resiliencia justamente es la capacidad que tenemos para adaptarnos a los nuevos retos, a las nuevas situaciones que se nos presentan, ¿no? Consideradas o no consideradas, ¿no? No nada más hablamos en términos ambientales, sino si nosotros, por ejemplo, tenemos un desastre biológico o de desechos o ambiental, el cómo nos adaptamos es qué tanta resiliencia tenemos. Nosotros, por ejemplo, si tenemos eh, tocamos madera, ¿verdad? Pero si tenemos la pérdida de algún ser querido, ¿cómo nos adaptamos a esa situación? A eso le llamamos la resiliencia, ¿no? Entonces aquí hablamos justamente de la resiliencia de las organizaciones en cuestiones de cambio climático, ¿de acuerdo? Entonces también la tendremos que considerar. Tenemos un programa especial de cambio climático 2014-2018. Como se darán cuenta, pues esto ya es obsoleto, no ha habido una actualización, entonces algunos elementos se siguen considerando de este programa especial de cambio climático. Tendremos que estar monitoreando si se genera un nuevo programa o se va a seguir utilizando este, porque aunque tengan los años 2000, del 2014 al 2018, puede pasar años y se puede seguir utilizando como referencia o como criterio para el establecimiento de políticas públicas para el cambio climático, ¿no? Entonces, también lo tendremos que considerar.
¿Cuál es la finalidad de que yo les presente esto? Que vean que hay muchos elementos que se tienen que considerar para el tema del cambio climático. ¿De acuerdo? Muy bien, y entonces, ¿cuál es la principal situación con relación a todos estos elementos legislativos y no legislativos que tenemos asociados con con el cambio climático? Pues estos establecen la política nacional y nos ayudan ¿a qué? A desarrollar normatividad. Recuerden que los sistemas de gestión tienen esa capacidad. Regularmente se busca tener un sistema de gestión porque nos ayuda a dar cumplimiento legal y nos ayuda a tener un buen desempeño de la organización a través del cumplimiento de metas, a través del cumplimiento de objetivos y a través de qué? De la mejora continua. La mejora continua de un sistema de gestión siempre va a ir asociado con el cumplimiento legal. Entonces, todos estos elementos son justamente elementos para legales, requisitos legales, entonces pues sí o sí lo tendremos que estar incorporando a nuestro sistema de gestión, ¿de acuerdo? Y también importante porque todos estos elementos que acabamos de ver nos ayudan a la publicación de las políticas que se aplican a través de normatividad, ¿no? Entonces aquí también tenemos justamente los elementos de la estrategia nacional de cambio climático, ¿no? Esto igual nada más para que lo tomen en cuenta. Tenemos la parte de sustentabilidad, tenemos la parte de la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad, la parte de precaución ante las incertidumbres, que son las cosas que pudieran salir mal, prevención de daños al medio ambiente y preservación del equilibrio ecológico, patrones de producción y consumo sustentable, eso es bien importante para nosotros como empresas, integridad y transversalidad al adoptar un enfoque de gobierno, así como los sectores social, público y privado, participación ciudadana efectiva, que de alguna otra manera lo vemos que a través de la firma de la Declaración de Londres se contempla, responsabilidad ambiental, transparencia, acceso a la información en la justicia y compromiso con la economía y el desarrollo económico sin vulnerar la competitividad entre los mercados internacionales. Que muchas de estas normas justamente es para tener procesos de importación y exportación de productos o servicios. Entonces, es bien importante considerar todos estos elementos. ¿De acuerdo? De igual manera, tenemos diferentes organizaciones que nos ayudan con esta parte, ¿no? Tenemos un Sistema Nacional de Cambio Climático, que ustedes pueden igual googlear, Sistema Nacional de Cambio Climático, y ahí van a poder identificar acciones que se están llevando a cabo para enfrentar de manera conjunta los riesgos relacionados con el cambio climático. ¿Qué integra este Sistema Nacional de Cambio Climático? La Convención Secretarial de Cambio Climático, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el INEC, Consejo de Cambio Climático, las entidades federativas, las asociaciones de autoridades municipales y el Congreso de la Unión. Todos estos son los que se consideran en el tema del cambio climático. Y aquí uno que es bien importante y que yo les recomiendo muchísimo tomarlo o tenerlo ahí en el radar es este Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. A mí en algún momento de mi etapa profesional me tocó colaborar con esta organización y anteriormente era el Instituto Nacional de Ecología. Ahora se llama INEC, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, y es bien importante porque ellos regalan cursos sobre inventarios de gases de efecto invernadero, ellos regalan cursos o bueno, los tienen publicados en línea y te entregan una certificación oficial o constancias oficiales de que tienes elementos de cambio climático. No tienes que ser experto para tomarlo porque justamente es lo que busca, pero sí es importante y de ahí también se desarrollan algunas estrategias que puedan tener beneficios para las organizaciones para fomentar las acciones para contribuir al cambio climático. Entonces, independientemente de que eh, redacte o no redacte estrategias para la política pública, yo se los recomiendo muchísimo porque nos está educando con relación a elementos de cambio climático, ¿no? Yo ya llevo varios cursos con ellos, igual en línea, y que sí pues, cambia mucho el panorama, ¿no? Digo, aparte de que yo tengo un poquito inclinada
la trayectoria y mi formación hacia elementos de cambio climático por ser ingeniero ambiental, también tengo algunos diplomados en sustentabilidad y políticas ambientales, pero de verdad se los recomiendo muchísimo porque sí establece algunos elementos bien fundamentales para el tema de cambio climático. ¿De acuerdo? Entonces también por eso aquí les pongo el Sistema Nacional de Cambio Climático. Ujú. Un poco la integración del Sistema Nacional de Cambio Climático. Están las autoridades municipales, los gobiernos, el Congreso Federal, hay un Consejo de Cambio Climático, la Comisión y el INEC, ¿no? Y hay un Consejo ¿de evaluación de qué? De elementos de cambio climático. Entonces también por ahí ustedes pueden acercarse y empezar a generar este tipo de sinergias con el Sistema Nacional de Cambio Climático a través de las organizaciones. ¿Por qué? ¿Por qué se los menciono tanto? Pues porque es lo que buscan las enmiendas de las normas, ¿no? Ahorita vamos a ir a ver específicamente, recuerden que cuando nosotros hablamos de normas ISO, en un párrafo que te indique la norma, hay una serie de actividades que son bastante complejas, ¿no? Entonces, todos estos elementos que estamos visualizando nos pueden ayudar a que nosotros tengamos una percepción, un aterrizamiento o una aplicación mucho más favorable para elementos de cambio climático. Esto adicional que hay muchas veces, se me fue el nombre, beneficios fiscales o beneficios por parte del gobierno al ustedes mismos tomar acciones relacionadas con el cambio climático. Entonces, bien importante. O simplemente el tema de evitar sanciones, ¿no? Porque Profepa es la Procuraduría con la cual se aplican sanciones, ¿no? Entonces, a mí también me ha tocado ver algunas organizaciones que han sido sancionadas por elementos de cambio climático. No, no específicamente así lo dice, pero por ejemplo, por cuestiones de emisiones, ¿no? O descargas de agua, o el manejo de residuos. Entonces es bien importante que ustedes contemplen todos estos elementos. ¿Ok? Entonces, también hablamos un poco de la integración de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, que va relacionada con las actividades de la Ley General de Cambio Climático, y pues tenemos diferentes secretarías del Estado, ¿no? La principal, pues la Secretaría de Gobernación, la Semarnat, Secretaría de Salud, Secretaría de Energía. Bien importante la parte de energía y también la parte de CONUE, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. Como las emisiones de gases de efecto invernadero, la principal emisión o las principales emisiones que están asociadas con actividades industriales es el tema de combustibles fósiles. Entonces, CONUE también te ayuda a hacer un diagnóstico energético, te da capacitaciones para todos los temas energéticos que van totalmente asociados con los gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, también bien importante, todos estos son entes normalizadores. Semarnat, Secretaría de Salud, CENER, Secretaría de Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Social, Economía, Comunicaciones y Transportes, Turismo, Educación Pública, Marina, todos ellos tienen normas oficiales mexicanas publicadas y nosotros tenemos que tener en esas partes interesadas considerados los correspondientes a cambio climático. ¿De acuerdo? Hasta el momento, todos estos son antecedentes y elementos que son fundamentales para comprender la parte de cambio climático en nuestro país, en nuestro territorio y en nuestras comunidades. Entonces, me gustaría saber, insisto, ustedes pueden hacer sus preguntas en el chat o pueden levantar la mano. Si tienen dudas, preguntas, comentarios, de verdad, con todo gusto, genérenlas a través del chat para que podamos aclararlas, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos elementos nos van a ayudar, al menos sabiendo que existen, ayudar a considerar elementos para que al momento nosotros podamos hacer una correcta aplicación de las enmiendas relacionadas con el cambio climático. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a hablar de cuáles van a ser las expectativas de los sistemas de gestión de las organizaciones certificadas. Si ustedes están certificados en ISO 9000, 1445, etcétera, pues esto es lo que se busca que ustedes hagan con relación a estos cambios derivados de la Declaración de Londres, ¿no? Y en la cual eso se compromete. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros debemos hacer es asegurar de que realmente hemos considerado aspectos y riesgos del cambio climático dentro del desarrollo
mantenimiento y efectividad de nuestros sistemas de gestión. Recuerden que las normas de sistemas de gestión, básicamente el 95% de las normas de sistemas de gestión que tenemos al día de hoy publicadas por parte de ISO cuentan con una estructura de alto nivel. Y esta estructura de alto nivel se basa principalmente en el tema de riesgos, ¿verdad? Les suena familiar ese tema de riesgos, ¿verdad? Entonces, nosotros, al momento de estar realizando, implementando, diseñando nuestros sistemas de gestión, tenemos que considerar aspectos y riesgos asociados al cambio climático. Si tú eres una empresa que se dedica a la manufactura y no tienes riesgos asociados al cambio climático, no los estás considerando y adivinen qué, pues eso se podría derivarse en una no conformidad. ¿De acuerdo? Entonces es lo que busca estas enmiendas, ¿no? Debe de ser determinado como relevante o no, y de ser así, debe de ser considerado dentro de una evaluación de riesgo. Ojo, la parte nos dice que puede ser considerado como relevante o no. En caso de que nuestra organización en caso de que alguna organización por el tema particular de sus actividades no lo considere relevante, tiene que tener una justificación del por qué lo está considerando no relevante. Y esta justificación debe de estar bien estructurada porque de lo contrario, si yo digo, no me aplica, ¿por qué no te aplica? Porque determinamos que no me aplica, eso no es una justificación y pudiera dar pauta a una línea de investigación que pudiera generar un hallazgo. Entonces, sí es bien importante que se considere. Sin temor a equivocarme, yo les pudiera decir que solamente va a haber algunos casos muy, muy excepcionales por alguna actividad propia incluida en el alcance del sistema de gestión que puede ser considerada como no relevante, pero básicamente para la mayoría va a tener que ser considerada como relevante. ¿Por qué? Pues porque somos organizaciones y regularmente las organizaciones pues buscan un fin, buscan lucrar, buscan tener un ingreso a través de la transformación de materia prima, a través de la oferta de algún tipo de servicio y tiene que ver ah, forzosamente el tema de cambio climático, ¿no? Entonces lo debemos de considerar y, ojo, tiene que ser considerado dentro de una evaluación de riesgo. ¿De qué? Pues de las actividades propias que están contribuyendo a que exista el calentamiento global o el cambio climático, ¿no? Y tiene que estar dentro del alcance de los estándares de sistema de gestión. Pues eso ya lo vimos, ISO lo va a considerar como una parte fundamental de estos estándares, ¿no? Entonces, lo vamos a tener que considerar, ¿ok? Bien importante, los consideramos y la evaluación del riesgo, bien importante, por favor, porque recuerden que la columna vertebral al día de hoy de cualquier tipo de sistema de gestión es la evaluación de los riesgos, son los riesgos. Porque hay organizaciones, también me ha tocado ver, lamentablemente, organizaciones que tienen su sistema de gestión y ves su análisis de riesgos y tienen 5 riesgos. Ahí también es chamba de los auditores, de los organismos de certificación, empezar a generar la cultura de tener este tema de riesgos. Entonces, si tienes 5 riesgos dentro de tu sistema de gestión y dentro de esos 5 riesgos no tienes considerado el tema de cambio climático, lo más probable es de que vayas a tener un hallazgo para los puntos que están considerados dentro de la enmienda. ¿Ok? Muy bien. Entonces, bien importante porque nosotros hablamos de los más populares, pero como esta estructura de alto nivel que surgió a partir del 2015, cuando entró en vigor la 9001-2015, que ya se incluyó la estructura de alto nivel, pues lo que buscaba era integrar sistemas de gestión, ¿no? Entonces, tendremos que hacer, si nosotros tenemos un sistema de gestión integrado, tenemos que dar la perspectiva del cambio climático a cada uno de nuestros sistemas de gestión, ¿no? Porque son diferentes los enfoques que se tienen que realizar. Entonces, tendremos que considerar para cada uno de los alcances de nuestro sistema de gestión integrada. Entonces, bien importante. ¿Ok? Muy bien. Es importante señalar que algunos aspectos y riesgos del cambio climático van a ser considerados de manera general. ¿Por qué? Pues porque algunos se salen de nuestro control, ¿no? Voy a dar un tantito tiempo para
responder una pregunta. Dice, entonces debe estar declarado en el alcance del sistema de gestión de calidad. No. El alcance del sistema de gestión de calidad es los límites y aplicabilidad del sistema de gestión, ¿no? Pero debe de estar considerado en la parte de los riesgos. Por eso lo hacía mención en la parte de los riesgos. ¿Ok? Entonces, para que no se vayan a confundir. Entonces, nosotros vamos a considerar algunos aspectos del cambio climático de manera general. ¿Cuáles? Los que a lo mejor no podemos eliminar que se contribuyan, ¿no? Pues, oye, ¿sabes qué? Pues si mi actividad es calentar agua, pues de alguna otra manera tengo que quemar combustibles fósiles y no puedo dar, no puedo dar pauta a que esto se deje de hacer. Ah, ok, está bien, simplemente lo tienes considerado. La norma que dice, considéralo. Ahora, va a haber riesgos asociados a eso, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Se daña el equipo y me está generando más. Ah, bueno, ahí lo estás considerando. El primer paso es considerarlo. El segundo es adelantarnos, hacer una correcta gestión de riesgos y empezar a considerar los elementos que de nuestra producción pudieran incrementar las emisiones que nosotros ya tenemos consideradas, ¿no? Entonces podemos abordarlos de manera general, independientemente del alcance del sistema de gestión, un poco relacionado con la pregunta que nos estaban haciendo, mientras que va a haber algunos casos particulares donde sí se tendrá que hacer riesgos y aspectos muy específicos relacionados a las actividades. Por ejemplo, en el sector producción de energía, agricultura y pesca, pues lamentablemente son los principales sectores que tenemos emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces se tendrá que hacer eh, la consideración particular de la acción que está generando esa contribución al cambio climático y pues también se tendrá que considerar elementos como ubicación geográfica, naturaleza de su cadena de suministro o fuerza laboral. Dependiendo de qué, pues de cada uno de los aspectos que nosotros tenemos considerados dentro de nuestras actividades. ¿Ok? Por aquí tenemos otra pregunta que dice, referente al impacto del cambio climático para el ISO 9001, ¿sería esa mitigarlo o cómo me afecta para proveerle al cliente un producto o servicio lo satisfaga a ambos? Pudiera decirte que sí, pero tendríamos que hacer un análisis un poco más detallado de cuál es el alcance de tu sistema de gestión, si es un producto o es un servicio, y pues hacer todo ese análisis, que es básicamente lo que nos está pidiendo la norma, que en el contexto de la organización tú incluyes el tema del cambio climático. Ahora, hoy en día existe mucho el tema del greenwash, ¿no? Bueno, así se le llama, ¿no? Al lavado verde o esta parte que busca por ejemplo, nosotros cuando vamos al supermercado, pues buscamos a lo mejor ya que venga en un empaque sustentable, que ya el producto tenga un sello ambiental, etcétera, ¿no? Entonces, posiblemente uno de los requisitos de tus clientes, si eres una organización que manufactura productos, sea pues que hayas considerado el tema ambiental, ¿no? Entonces ahí sí se vuelve un tema de calidad, pero insisto, yo no te puedo decir si sí o no, porque esto se tiene que hacer a través de un análisis. ¿De qué? De tu sistema de gestión, de tu organización. Entonces, pues no es como que tan fácil hacer una aseveración por mi parte de tu pregunta, ¿no? Entonces, bueno, todos estos elementos nos indican que va a haber aspectos que vamos a considerar de manera general, que va a haber aspectos que tenemos que considerar de maneras específicas y que de alguna u otra manera tenemos que considerar ubicación geográfica, naturaleza de cadena de suministro o fuerza laboral, que va un poco de la mano con el tema del alcance, ¿no? Pero pues lo debemos de considerar, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, esas son las expectativas que se van a tomar en cuenta para nosotros si somos una empresa certificada o una empresa que ha implementado un sistema de gestión. Tenemos también las expectativas sobre organismos de certificación. Si nosotros somos una empresa certificada, pues vamos a ver qué le están pidiendo a nuestros organismos de certificación, ¿verdad? Y entonces para los organismos de certificación les está derivado de estas enmiendas a través de la firma de la Declaración de Londres, lo que nos piden es que vamos a ponernos en la parte del organismo de certificación. El organismo de certificación debe de asegurarse de que las organizaciones a las cuales se está auditando con fines de certificación hayan determinado que todas las cuestiones internas y externas son relevantes o no
y de ser así, consideradas en el desarrollo y la eficacia de los sistemas de gestión, según lo exigen las cláusulas 4.1 y 4.2. ¿De qué? De cualquier tipo de norma de sistemas de gestión. ¿Por qué? Porque ya todas están en una estructura de alto nivel. Entonces ya vamos viendo hacia dónde va a ir impactado el tema de las enmiendas, ¿no? Que dentro de nuestro contexto de la organización nosotros consideremos partes interesadas, riesgos, eh, análisis de requisitos legales y reglamentarios, el tema de del, de la acción climática, ¿no? O del cambio climático. Entonces, los auditores del organismo de certificación tendrán que ver que en el momento de que ustedes, empresas certificadas, hacen su análisis de contexto, en las cuestiones internas y externas consideren el tema de cambio climático y que si lo han considerado, lo hayan incluido dentro del desarrollo y la eficacia del sistema de gestión. Entonces, posiblemente ustedes lo vean sencillo, que, bueno, lo consideramos en el 4.1 y 4.2, sí, pero ese 4.1 y 4.2 está considerado en elementos del 5, está considerado en elementos del 6, está considerado en elementos del 7, entonces no es como tan sencillo, porque muchos hacen mañosamente el truco de, ponlo ahí en las cuestiones internas y externas, pero hasta ahí. No, los organismos de certificación tendrán que ver que si lo incluiste en tus cuestiones internas y externas, al menos ahí en el cláusula 4.1 y 4.2 lo tienes bien. Pero si no lo tienes considerado en los otros elementos donde está asociado el 4.1 y 4.2, posiblemente ahí esté mal, ¿no? Entonces, eso es lo que van a tener que hacer los organismos de certificación. Específicamente, aquí yo les hago un recordatorio de qué es lo que nos dice la cláusula 4.1, comprensión de la organización y su contexto, cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito, dirección estratégica y que afectan la capacidad para lograr los resultados previstos. Y bien importante, realizar el seguimiento y revisión de la información sobre estas cuestiones externas e internas, que si se dan cuenta, era lo que les estaba diciendo en la parte introductoria, ¿no? Tendremos que estar monitoreando la ley, tendremos que estar monitoreando las normas. Este contexto de la organización regularmente se hace cada año a través de una planeación estratégica o diferentes elementos y tendrán que incluir el tema de cambio climático. ¿De acuerdo? Tenemos el 4.2, comprensión de necesidades y expectativas de las partes interesadas. Pues también hablamos de partes interesadas, ¿verdad? Semarnat, Profepa, el INEC, la Constitución, todos estos elementos que pueden estar relacionados con las partes interesadas, pues adivinen qué, pues tenemos que ver cuáles son las necesidades y expectativas referente a productos, servicios que tengan que ver con la parte de los requisitos del cliente, los requisitos legales y requisitos reglamentarios. Entonces, a esto va específicamente la parte de las enmiendas. Insisto, ustedes lo pueden ver tal vez un poco relativamente sencillo y la verdad que sí lo es, si lo sabemos entender. Y esa es parte justamente de los objetivos de nuestro webinar. Ok, entendemos que lo tenemos que hacer aquí desde la parte de la comprensión de las necesidades y expectativas y nuestro contexto, pero este 4.1 y 4.2 tiene que ver con el desarrollo de los demás elementos del sistema de gestión. Entonces, lo tenemos que considerar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, con estas incorporaciones sobre el cambio climático, los organismos de certificación, a través de los procesos de auditoría, tendrán que garantizar que este elemento del cambio climático ha sido considerado y en caso de que se determine por parte de la organización certificada que es un tema relevante para el sistema de gestión, incluirlo en los objetivos y actividades de mitigación, ¿no? Entonces, volvemos un poco a la pregunta que nos hacía por aquí la compañera Jennifer. Pues no va a tener que estar declarado en el alcance, pero si tú detectas que por la naturaleza de tu organización y a través de tu contexto y el análisis de necesidades y expectativas de partes interesadas, pues posiblemente sí tendrás que tenerlo declarado en dónde, pues en algún objetivo del sistema de gestión. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos hace estas enmiendas del sistema de gestión. ¿De acuerdo? Muy bien. En caso de que la organización considere que no es un tema relevante, el organismo de certificación a través de sus auditores
debe de garantizar la efectividad del proceso para tomar esta determinación o implementar acciones relacionadas en caso de que corresponda. Muy importante porque los auditores, esto, por ejemplo, yo soy evaluador y voy con los auditores, los testifico y si veo que no lo hace, es no conformidad para la casa certificadora. Y a su vez, si la casa certificadora ve que ustedes no lo están haciendo, es no conformidad para ustedes. Entonces, sí o sí lo tendrán que considerar, ¿vale? Muy bien, entonces hasta el momento vimos todos los antecedentes del cambio climático, ya vimos las expectativas para las organizaciones certificadas, ya vimos las expectativas para los organismos de certificación y ahora vamos a ver las expectativas para los organismos de acreditación. Entonces, recuerden que estos organismos de acreditación son quienes evalúan a los organismos de certificación. Los organismos de acreditación deben de evaluar como parte del ciclo de acreditación a los organismos de certificación y asegurar que confirmen que sus clientes certificados han considerado los aspectos del cambio climático. Entonces, ¿por qué lo pongo? Para que vean que no es una cuestión que nada más nos está aplicando a nosotros como empresa certificadora, sino que está en todos los niveles. Por acá dice Brian Ramos, ¿es necesario el análisis de riesgos en todos los procesos de la organización? Bueno, pues es una pregunta que no está relacionada directamente con temas de cambio climático, sino con la parte del sistema de gestión. Y pues cuando nosotros hablamos de normas de estructura de alto nivel, pues nos habla del enfoque basado en procesos y el enfoque basado en riesgos. Entonces, pues la respuesta es sí, ¿no? Pero, insisto, no tiene eh, o a lo mejor la pregunta va encaminada a que si es necesario el análisis de riesgos asociados al cambio climático en todos los procesos de la organización, pues en los que aplique, ¿no? Por eso tendremos que hacer nuestro análisis de en donde sí hay un impacto relacionado con el cambio climático y en ese sentido, pues sí tenemos que tener un análisis de riesgos en los procesos que esté involucrado el cambio climático, ¿de acuerdo? Que si vamos al estricto sentido, pues sí es en todos, ¿no? Pero ustedes tendrán que hacer ese análisis presentarlo a sus auditores y los auditores a su vez compartirlo con el organismo de acreditación. ¿Para qué? Para asegurar de que se está tomando en cuenta como parte del proceso de evaluación de la conformidad. ¿Ok? Perfecto, pues esas son las expectativas con relación a estas tres figuras, ¿no? Ahora vamos a ver específicamente, a lo mejor ustedes ya la vieron porque pues ya tienen un poco de tiempo que salieron las enmiendas, entonces posiblemente ustedes ya vieron estos cambios en las cláusulas de las normas del sistema de gestión, pero vamos a dar un breve resumen, ¿no? Entonces, eh, los cambios van a radicar principalmente en los requisitos 4.1 y 4.2 de cualquier norma de sistema de gestión. Estas cláusulas ya incluyen la necesidad de considerar todas las cuestiones internas y externas. No hay cambios sustanciales, pero hay unos pequeños elementos que se incluyen en estas normas, en estas cláusulas, que, insisto, se pueden ver sencillo, pero sí requieren ciertas actividades, ¿no? Entonces, tenemos la primera, bueno, tenemos estas inclusiones y estas inclusiones van a garantizar que el cambio climático se considere como parte del sistema de gestión y que sea un factor externo. Ojo, mucho ojo porque hay palabras clave que nos ayudan a poder comprender cómo lo vamos a manejar en el sistema de gestión, ¿eh? Que sea un factor externo lo suficientemente importante como para que nuestra comunidad requiera que las organizaciones lo consideren. Estos cambios se incorporan al nuevo texto de la estructura armonizada, que son los que vamos a ver a continuación. 4.1. Comprensión de la organización y su contexto. La organización debe determinar cuestiones externas e internas que sean relevantes para su propósito y que afecten la capacidad para lograr el resultado previsto de su sistema de gestión. Aquí yo lo puse en 3X porque es sistema de gestión de calidad, ambiental, dependiendo del tipo de sistema de gestión que tenemos. Y la parte que se agrega es la organización deberá determinar si el cambio climático es un tema relevante. Y como ya lo vimos, en la mayoría de los casos, el cambio climático se vuelve un tema relevante. La 4.2 es comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas. La organización deberá determinar las partes interesadas que sean relevantes para el sistema de gestión, los requisitos pertinentes para estas partes interesadas y cuál de estos requisitos se abordará a través del sistema de gestión.
Entonces, también bien importante porque me han tocado ver sistemas de gestión donde dicen partes interesadas, clientes. Pues a mí para auditor eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes clientes y tenemos diferentes necesidades y expectativas de nuestros clientes, ¿verdad? Cuando hablamos de calidad, posiblemente tenemos un cliente que necesita tiempos de respuesta menores, posiblemente necesite disponibilidad mayor, entonces cambian las necesidades y expectativas. No va a ser el caso diferente para el tema del cambio climático. Entonces tienen que hacer un análisis bien detallado. ¿Qué se agrega a esta cláusula 4.2? Las partes interesadas relevantes pueden tener requisitos relacionados con el cambio climático. Entonces, bien importante que lo consideremos, ¿de acuerdo? A lo mejor mi cliente tiene una necesidad de que se haga a través de un transporte eléctrico, a lo mejor mi cliente tiene la necesidad de que tenga un empaque sustentable, a lo mejor mi cliente tiene la necesidad de que no utilicemos combustibles fósiles, no lo sé, dependiendo, una vez más, dependiendo del tipo de producto o servicio que nosotros estemos proporcionando a nuestras partes interesadas o que tengan una relación con el producto o servicio, es lo que tenemos que considerar en estos elementos. E insisto, una vez más, no nada más influye el 4.1 y el 4.2. Hay elementos en el tema de riesgos que te indica, tienes que considerar los elementos considerados en 4.1 y 4.2. En la parte de objetivos, se tienen que considerar los elementos de 4.1 y 4.2. En la parte de metas, revisión por la dirección, se contemplan en diferentes puntos de la norma los elementos de 4.1 y 4.2. Entonces, tiene que existir esta trazabilidad. ¿De acuerdo? Ok. Se espera que estas enmiendas se publiquen el 23 de febrero del 2024, que ya fueron publicados, y una vez publicadas, los organismos de certificación deberán incluir el nuevo texto en su auditoría de la organización y su contexto. Entonces, los organismos de certificación ya lo están incluyendo. Ahorita ya, pues ya estamos en básicamente septiembre, a unos días de septiembre, y esto los organismos de certificación ya los están evaluando, ¿no? Eh, Cuando una organización que se encuentra certificada no pueda demostrar que se han considerado todas las cuestiones internas y externas, se deberá plantear un hallazgo adecuado, ya sea como observación o no conformidad. ¿Por qué no lo maneja así? Si no lo tenemos considerado, automáticamente va a ser una no conformidad, pero posiblemente lo tengamos considerado de manera indirecta, posiblemente se considere como una observación. Ahí hay que recordar muy bien la definición de qué es una no conformidad y qué es una observación. Una no conformidad es un incumplimiento de un requisito. Y si el requisito dice que tenemos que considerar las cuestiones de cambio climático y no lo tenemos considerado, automáticamente se convierte en una no conformidad. ¿De acuerdo? Por aquí Leticia Guzmán nos pregunta, en cuanto a los requisitos, si el cliente como tal no tiene, sí debo considerar los de gobierno que mencionaste. Ojo, tenemos requisitos de nuestros clientes, tenemos requisitos legales y tenemos requisitos reglamentarios. Si el cliente no tiene requisitos asociados con el cambio climático, sí vamos a tener requisitos legales y reglamentarios asociados al cambio climático. Entonces la respuesta es sí. ¿De acuerdo? No tanto porque lo debamos de considerar, sino porque son leyes, ¿no? Porque son requisitos obligatorios. Entonces sí lo tenemos que considerar. Todas las normas del sistema de gestión pasarán por el proceso de enmienda de ISO. Sin embargo, no deberá ser necesario emitir un certificado revisado, considerando que, eh, bueno, esto se refiere a que no, una vez que nosotros incluyamos los temas de cambio climático, no es necesario emitir un nuevo certificado que indique que ya se revisó el tema de cambio climático. ¿Por qué? Porque el estándar no cambia, simplemente se incluye una enmienda porque no hay cambios en el ámbito de la aplicación del sistema de gestión certificado, solamente se está adicionando, ¿no? Y tampoco hay impactos significativos entre la efectividad del sistema de gestión certificado. A lo mejor para algunos sistemas de gestión sí, pero pues ya se ve como parte del cumplimiento del sistema de gestión. Entonces no conlleva en la parte administrativa de la emisión de certificados y demás que se hagan cambios, ¿no? El método y las acciones que eventualmente adoptarán las organizaciones certificadas se asemejarán a los métodos y acciones que aplican dentro de cambios futuros en cualquier cuestión contextual y dentro del sistema de gestión. Como les mencionaba, pues nosotros cada año hacemos la revisión
del contexto de la organización para verificar que no haya cambios, ¿no? Y lo trasladamos a riesgos y lo trasladamos al sistema de gestión. Simplemente te dicen, inclúyelo, ¿de acuerdo? Hasta el momento, ¿alguna otra duda, pregunta, comentario? Por aquí Ramón nos dice, si está certificado en ISO 14001, ¿ya estarías cubriendo la parte reglamentaria o no necesariamente? Es que volvemos al mismo punto. Si, o sea, como parte de tu sistema de gestión, tú tienes que considerar los elementos de los requisitos legales y reglamentarios, pero puede que estés certificado en ISO 14 y a lo mejor no estés considerando un tema de reglamentación. Eso también ayuda para que los auditores se apliquen al momento de la revisión, porque desafortunadamente en muchos casos certificadoras o en muchos elementos hay auditores que a lo mejor no lo revisan tan detalladamente. Entonces, ahora con esta parte, pues nos está obligando a los auditores que sí lo revisemos, ¿no? Entonces, si no está considerado, como bien lo indica, pues posiblemente es un hallazgo, ¿no? Entonces, bien importante. Y cuando hablamos de 14001, pues es muy difícil que si el auditor tiene la competencia para esta parte de 14001, es muy difícil que lo deje a la deriva. Entonces, nada más hay que ver cómo lo están abordando como organización. Entonces, no necesariamente lo estás cubriendo. Va a depender mucho del análisis que tú le presentes al auditor. ¿Ok? Muy bien, y entonces pues vamos a ver como esta parte final, la relación de normas aplicables a estas adiciones de cambio climático, ¿no? Básicamente vamos a ver cada una de las normas del sistema de gestión. La básica, tenemos ISO 9001, se modifica con estos elementos, sí, tenemos 14001, tenemos 45000, tenemos 22000, que es la de inocuidad en los alimentos, tenemos 21001, organizaciones educativas, tenemos 37001, antisoborno, también se ve modificado. Todas estas normas son las que se tiene una enmienda, ¿no? Tenemos 22301, seguridad y resiliencia. Esto para continuidad de negocio también se tiene considerado. La 28000, seguridad y resiliencia, que es elementos de seguridad. La que anteriormente era cadena de suministro, también se tiene considerado. Seguridad de la información, gestión de la energía, tecnologías de la información, eh, seguridad vial, tecnología de la información con relación a la parte de gestión de activos, 41001, gestión de instalaciones, también se tiene considerado, 44001, gestión de relaciones comerciales colaborativas, 15378, materiales de embalaje primario para medicamentos, 18788, operaciones de seguridad privada, 21101, turismo de aventura, 37101, desarrollo sostenible en comunidades, 14.298, tecnología gráfica, 16.000-40, aire interior, 22.163, aplicaciones ferroviarias, 29.001, industrias de petróleo, petroquímica y gas natural, 30.301, información y documentación, 34.101-1, cacao sostenible y trazable, 35.001, gestión de riesgos biológicos para laboratorios y 37.301, la parte de compliance, ¿no? O sistema de gestión de cumplimiento. 46.001, sistema de gestión de la eficiencia hídrica, 21.401, turismo y servicios relacionados, 30.401, sistema de gestión del conocimiento, 19.443, sistema de gestión de la calidad, específicamente para la parte de energía nuclear. Y pues esos son los estándares que están asociados con el tema de los elementos de cambio climático. Obviamente, insisto, los más populares 9, 14, 45, si se ven, pues si se dan cuenta, pues a lo mejor aquí nosotros vemos normas que ni siquiera sabíamos que existían, pero están asociadas con elementos de cambio climático. Entonces, bien, bien importante esta cuestión. ¿Ok? Muy bien, y pues básicamente es lo que estamos viendo en nuestro webinar, lo que recopilamos y con lo que podemos manejar a manera de conclusión. Debemos de considerar los elementos de cambio climático asociado a nuestros
las cuestiones internas y externas que puedan afectar los objetivos de nuestro sistema de gestión y considerarlo como parte de como partes interesadas y determinar las necesidades y expectativas que estas partes interesadas tienen asociadas al cambio climático y en función de este análisis que hagamos en nuestra planeación estratégica, determinar riesgos, determinar objetivos e incluir dentro de nuestros procesos a lo mejor actividades asociadas a la contribución de el cambio climático, ¿no? O a la mitigación de efectos de cambio climático. Dudas, preguntas, comentarios, quejas, aclaraciones, sugerencias que tengan relacionado a lo que acabamos de ver. Ahorita, si gustan ponerlos en el chat o si gustan abrir su micrófono, no hay ningún problema. Bueno, más bien alzar la manita para irles dando la palabra y que lo podamos checar. Por aquí Leticia Guzmán nos dice, dentro de la implementación debemos llegar hasta el cálculo de CO2 equivalente que mencionaste. Esta parte del cálculo de CO2 equivalente no es específico para la parte de implementación del sistema de gestión. Esto es parte del cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios. Si ustedes sí o sí, si son una empresa que se dedica a la manufactura, tienen que presentar de manera anual a Semarnat una cédula de operación anual. Y en esa cédula de operación anual sí les piden que calculen sus emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces sí lo tendrán que hacer. Ahora bien, si ustedes son grandes generadores de gases de efecto invernadero, es decir, si pasan de las 50,000 toneladas al año de gases de efecto invernadero emitidos, pues se vuelve reglamentario que ustedes tengan un registro nacional de emisiones y para esto tienen que generar un inventario de gases de efecto invernadero. Entonces ahí también se convierte en un tema de requisitos legales y reglamentarios, ¿no? Pero no es parte del sistema de gestión, más bien ahí es parte del cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios, ¿ok? Ahora también va a depender mucho de la implementación de qué tipo de sistema de gestión, porque cuando hablamos de un sistema de gestión de la energía, ahí tenemos que calcular cuál es nuestro consumo de energía a través de usos eficientes de energía, usos significativos de energía, y a lo mejor ahí pues va de la mano con el tema de CO2, pero insisto, como parte de la implementación del sistema de gestión no nos exige ninguna parte, digo, lo vimos ahorita en las cláusulas, no nos exige en ninguna parte que hagamos el cálculo del CO2 equivalente, ¿no? O de nuestras emisiones. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok, perfecto. Pues espero entonces que les haya quedado bastante claro el tema de de estas enmiendas, qué es lo que está considerando, cómo abordarlo. Como parte de conclusiones, pues justamente esto ya es un tema que llegó para quedarse. Hay que estar monitoreando muy bien el tema de estos elementos de cambio climático. Dice Jennifer, entonces también debemos presentar acciones para cómo abordarlo, pero para cómo abordar qué, perdón, el cambio climático. Dependiendo, si lo consideras un aspecto relevante, pues a través de tu análisis de riesgos, definitivamente tendrás que establecer controles para contribuir a esta parte, ¿no? Entonces, la respuesta es sí. Si lo consideras como un aspecto relevante, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, a manera de conclusión, pues nosotros vemos que debemos de considerar los elementos de cambio climático como parte de cumplimiento de las cláusulas de nuestro sistema de gestión, no únicamente de la cláusula 4.1, 4.1 y 4.2, sino de todas las cláusulas que están asociadas con con la 4.1 y 4.2, ¿no? También vemos que los auditores que nos manden nuestra casa certificadora van a poner especial hincapié en que ya estén cumpliendo con estas cláusulas o con estas enmiendas. ¿Por qué? Porque a su vez los organismos de acreditación también lo van a monitorear, ¿no? Y también hay que estar muy pendiente de ver cómo es que a nivel internacional, ya sea ISO o el Foro Internacional de Acreditación, está manejando la información referente al cambio climático y pues básicamente nos lleva a que lo que buscaba ISO al formar estos compromisos a través de la Declaración de Londres es fomentar la cultura del cambio climático, ¿no? Para que no sigamos contribuyendo a esta cuestión de cambio climático y pues podamos convertirnos en sociedades sostenibles. Entonces, yo les recomiendo mucho también empezarse un poco a involucrar en el tema de sostenibilidad para que lo puedan incluir dentro de sus organizaciones.
básicamente no hay elementos que la sostenibilidad no nos va a traer ninguna complicación, al contrario, nos va a traer oportunidades para nuestras organizaciones, tanto económicas, que como cualquier unidad de negocio es lo que nos importa, como de conocimientos, de administración y de cualquier otra situación asociada con la contribución de efectos al cambio climático. ¿De acuerdo?